Bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la termofluencia, también llamada creep. Este es un fenómeno que afecta a aquellos equipos que trabajan a elevadas temperaturas por periodos prolongados de tiempo bajo esfuerzos y que puede conducir a fallas trágicas y costosas. Existen diversos equipos en la industria petrolera, petroquímica y generación de potencia que están expuestos a este tipo de riesgos. Entender las características de la termofluencia, cómo detectarla y evaluarla, cómo estimar la vida remanente de equipos expuestos a este tipo de régimen, deben formar parte fundamental de los estudios de integridad que se realizan en las empresas. ¿Cómo podemos detectar y evaluar la termofluencia, estimar la vida útil del equipo dependiendo de las condiciones de operación? Bueno, de eso va a tratar este video, de tal manera que si te interesa este tema, sigue allí y no olvides suscribirte al canal. ¿Qué es la termofluencia? La termofluencia es una deformación continua y lenta de un componente a elevadas temperaturas, a niveles de esfuerzo muy inferiores a la resistencia de excedencia del material. Si la temperatura es lo suficientemente alta, el componente falla por ruptura. La tasa de deformación depende del tipo de material, la carga aplicada y de la temperatura de servicio. Es un mecanismo de falla a considerar en diversos procesos de petroquímicos, de refinación del petróleo y de generación de potencia. La exposición a las altas temperaturas inicialmente promueve la formación de cavidades en los bordes de grano del material, que con el tiempo crecen para formar fisuras y grietas que se unen para ocasionar la falla del componente. La termofluencia es muy sensible a la temperatura, de tal forma que un incremento de apenas 15 grados centígrados sobre la temperatura de diseño del componente puede reducir la vida útil a la mitad o menos. Entre las características de las fallas por termofluencia tenemos abombamiento del componente, fracturas con bordes gruesos con poca ductilidad, grietas longitudinales, capas de óxidos que indican temperaturas elevadas, grietas intergranulares. ¿A partir de qué temperatura se considera que la termofluencia puede ser un factor a considerar? Bueno, eso depende del tipo de material. Por ejemplo, en el caso de los aceros al carbono, estaría por el orden de 371 grados centígrados. Para los aceros con cromo molibdeno, estaría por 427 grados centígrados. Los aceros inoxidables, 510 grados centígrados. Los aceros inoxidables, por ejemplo, 316, 321 y 347, podrían considerarse a partir de 538 grados centígrados. Y los tubos de fundición HK40 o ese tipo de material para altas temperaturas sería a partir de 649 grados centígrados. Entonces, como vemos, ese nivel de temperatura normalmente no es un valor fijo, sino un rango de valores y depende de las características de cada material. ¿Qué equipos son afectados por el deterioro de termofluencia? Diversos equipos en la industria de la refinación de petróleo, petroquímica y generación de potencia, entre otras industrias, están expuestos a este tipo de deterioro. Algunos ejemplos de equipos estáticos presurizados serían los siguientes: tubos de calentadores a llama directa, reactores y tuberías de reformadores catalíticos, tubos y cabezales de reformadores de hidrógeno, reactores, fraccionadores y tuberías de plantas de craqueo catalítico, tubos y tambores de caldera, entre otros.
Criterios de diseño. A diferencia del diseño elástico, que aplica a temperaturas bajas y moderadas, donde los esfuerzos permisibles se basan en la resistencia de excedencia del material y son independientes del tiempo de servicio, el diseño a ruptura por termofluencia, que aplica a temperaturas más elevadas, los esfuerzos permisibles se basan en la resistencia a la ruptura por termofluencia y dependen del tiempo de servicio, así como de la temperatura. Los códigos y normas de diseño definen el esfuerzo permisible a la temperatura de diseño, aquel que produzca una deformación límite o ruptura en un periodo de tiempo determinado. Puede ser 100.000 horas o el tiempo de servicio. Aquí vemos cuál es el esfuerzo permisible establecido por el código ASME de calderas y recipientes a presión, así como el código ASME B31.3 de tuberías de proceso. El mínimo de estas tres opciones que aparecen aquí es el que se debe utilizar en el diseño del componente. Estos códigos establecen estos valores en forma tabulada, como lo vemos en las siguientes tablas. En este caso, el de la sección 2 del código de recipientes a presión, calderas, y por acá tenemos los esfuerzos permisibles de acuerdo al B31.3, tuberías de proceso. Ahora bien, el diseño de tubos de hornos, de acuerdo con la norma API 530 y el boletín WRC 541, considera un esfuerzo admisible que se basa en la resistencia a la ruptura del material, el cual depende de la temperatura y el tiempo de servicio. Considera el parámetro Larson-Miller, que establece una relación entre esfuerzo, tiempo de servicio y la temperatura, de acuerdo a esta fórmula que se está mostrando acá. Gráficamente podemos entonces, conociendo el parámetro de Larson-Miller, definir cuál es el esfuerzo máximo al que tiene que ser sometido el material. En este caso es para el material 9 cromo 1 molibdeno. Para cada tipo de material tenemos la curva correspondiente y, sobre todo, muy importante, lo que es la constante de Larson-Miller, que en este caso la podemos ver allí, tanto para un valor promedio como para un valor mínimo del parámetro. Más adelante estaremos viendo un ejemplo de aplicación de este procedimiento en la evaluación de un caso específico. Algunas condiciones que pueden generar fallas por termofluencia son: descontrol operacional que origine temperaturas y esfuerzos no contemplados en el diseño, defectos que originen concentraciones de esfuerzos, zonas localizadas de altas temperaturas debido a la acumulación de depósitos que afecten la transferencia de calor por fallas de los materiales refractarios o incidencia directa de la llama, sobrepasar el tiempo de vida útil considerado en el diseño, incendios que originen calentamientos de corto plazo. Los daños causados por termofluencia requieren una combinación de técnicas para detectar las deformaciones, microcavidades, fisuras y grietas características de este tipo de daño. A continuación se presentan algunas de estas técnicas.
Microscopía electrónica de barrido. Representa la única forma de detectar la termofluencia en su estado incipiente, es decir, microcavidades, microfisuras. Análisis metalográfico. Esta técnica, sea en laboratorio o en campo, réplicas, permite la detección de coalescencia de cavidades y fisuras en estado más avanzado. La metalografía en sitio se limita a la evaluación de la superficie del material. Inspección visual. Permite la detección de deformaciones, abombamientos, incrementos de diámetro, identifica puntos donde aplicar ensayos no destructivos y réplicas. Ensayo no destructivo convencional. Permiten la detección de grietas en un estado avanzado del daño por termofluencia. Entre los que se pueden aplicar son ultrasonido para la medición de espesores y detección de grietas superficiales o internas, partículas magnéticas, detección de grietas superficiales, tintes penetrantes, detección de grietas superficiales. Estas técnicas mencionadas son las más utilizadas para la detección de termofluencia. Cuando un equipo o componente es expuesto a alguna de las condiciones adversas mencionadas anteriormente y que pudieran haber ocasionado termofluencia en el material y acortado la vida útil, o incluso puesto en duda su capacidad de seguir operando, se requiere la realización de un estudio de adecuación al servicio. Para ello existen varias metodologías. Las analíticas más utilizadas son el parámetro de Larson-Miller y el método Omega. Y también se puede realizar mediante evaluación metalúrgica. Estas metodologías están contempladas en la norma API 579, parte 10. A continuación vamos a ver, ilustrar cómo aplican esta metodología utilizando un ejemplo. A través de este ejemplo vamos a visualizar qué se puede obtener con los métodos de evaluación contemplados en la norma API 579 para equipos expuestos a condiciones de termofluencia. En este caso tenemos un calentador de crudo cuyos tubos son de acero 9 cromo 1 molibdeno con un diámetro de 168 milímetros y un espesor de 6.35 milímetros. Tiene una vida de diseño de 20 años, es decir, 175.200 horas, pero ha venido operando por 25 años, 217.000 horas, a una temperatura de 604 grados centígrados y a un nivel de esfuerzo de 27 MPa, serían 3.900 PSI aproximadamente. Determinar si hay posibles daños por termofluencia y la vida útil remanente utilizando tanto el parámetro de Larson-Miller como el proyecto Omega. Vamos a ver entonces cómo evaluar este caso utilizando el parámetro de Larson-Miller. Este procedimiento está especificado en la norma EPI 579, no vamos a entrar en mucho detalle en los cálculos, ya que eso sería tema de otro video, pero vamos a explicar básicamente lo que se busca en este caso es para ese ciclo determinar el parámetro de Larson-Miller a partir de la curva, conociendo los niveles de esfuerzos que se calculan en función pues, de las presiones y temperaturas que tenemos allí. Y vamos a calcular el tiempo de ruptura para esas condiciones de ciclo aplicando la fórmula esta que ven allí en pantalla. Aplicando ese procedimiento nos está dando que la vida útil en este caso es de 322.984 horas. Si comparamos eso con el tiempo de vida hasta el momento, que son 217.000 horas, entonces vemos que en sí, bajo esas condiciones de operación, el equipo puede seguir trabajando por un tiempo adicional.
Estos procedimientos básicamente lo que calculan es el daño acumulado, ¿no? En este caso es 0.672. Si hubiesen cambios en las condiciones, bueno, habría que hacer ciclo por ciclo, ir sumando los daños acumulados y establecer entonces si el componente tiene alguna vida útil remanente o ya cumplió su ciclo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver haciendo el análisis con base en el proyecto MPC Omega cuáles son los resultados, utilizando las mismas condiciones. En este caso, el objetivo es determinar el tiempo de ruptura utilizando la fórmula que ven en pantalla, en la cual se requiere calcular el parámetro de daño multiaxial omega. Aquí tenemos las cifras pues, que están dando los cálculos, y el tiempo en este caso es de 300, el tiempo de ruptura es de 371.442, el cual es superior al tiempo de operación actual de 217.206 horas. Por lo tanto, el equipo puede seguir operando. En cuanto al daño acumulado, en este caso es de 0.58 y que es inferior a 1, y por lo tanto entonces el equipo puede operar satisfactoriamente. En este caso, la vida útil estimada sería el tiempo calculado de 371.442 menos el tiempo de operación de 217.206 para dar un tiempo de 154.236 horas adicionales. Okay. Mencionamos anteriormente que la termofluencia es muy sensible a los incrementos de temperaturas. Vamos a ver si aumentamos la temperatura 15 grados, vamos a suponer que esa hubiese sido la temperatura de operación, 15 grados adicionales. Con el método de Lanzor-Miller y utilizando los mismos parámetros, nos da que el daño acumulado es de 2.29, superior a 1, y por lo tanto no cumple con los requisitos, y nos da un tiempo de ruptura de 94.526, inferior a la vida estimada para el equipo. Por otra parte, con el método Omega, igualmente nos da un daño acumulado de 1.53 con un tiempo de ruptura para ese ciclo de 141.065 horas, que es inferior a 217.000. Es decir, que en ninguno de los dos casos el equipo hubiese podido llegar a esa vida útil. Aquí vemos entonces pues la importancia de mantener las condiciones de operación y no sobrepasar la temperatura de diseño, ya que algo tan relativamente pequeño como 15 grados centígrados puede producir un efecto muy importante en la vida útil del equipo. Este ejemplo es un ejemplo sencillo en el sentido que es un solo ciclo, y digamos en el caso de que existan diferentes ciclos, diferentes cambios de temperatura o esfuerzos, habría que considerar cada ciclo, calcular el daño acumulado y sumarlos todos para posteriormente entonces sacar cuál es la vida estimada del equipo, ¿no? Entonces ese sería un caso más realista, pero este ejercicio sirve para tener una idea de cómo funciona esta metodología. La evaluación metalúrgica representa una opción para estimar el daño por termofluencia. También está considerado en la parte 10 de la norma API 579. Se puede realizar mediante réplicas o la extracción de una muestra del material. Entre los aspectos a considerar están cambios de dureza, presencia de cavidades y cambios en la microestructura. Los cambios con el tiempo de la dureza, apariencia, tamaño o población de las cavidades deben tomarse en cuenta como indicadores del daño dependiente del tiempo. La ausencia de cavidades en ciertos materiales
es indicativo que se ha consumido menos del 10% de la vida útil del equipo. Por otra parte, la presencia de cavidades múltiples, así como cavidades que estén unidas para formar microfisuras o grietas, es indicativo que se ha excedido más del 50% de la vida útil del equipo. Recuerden que además de la termofluencia, aquellos equipos que están expuestos a elevadas temperaturas pueden ser sometidos a otro tipo de riesgos, como son el ataque por hidrógeno, la precipitación de fases, como por ejemplo la fase sigma, carburos que pudieran entonces cambiar las propiedades mecánicas. Puede haber corrosión que disminuye el espesor y por ende aumenta los esfuerzos y de esta manera afecta también la vida útil. Todo este tipo de cosas deben ser consideradas también a la hora de hacer una evaluación de estudio de vida remanente. Y bien, de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que les haya sido de utilidad. Nos estaremos viendo entonces en una próxima oportunidad y bueno, que la pasen bien.